hablábamos en el programa anterior que toda nuestra enseñanza o nuestra predicación en nuestras iglesias, bueno, en nuestra iglesia, por muchos años se basó en todo lo que tiene que ver con la parte espiritual y gloria al Señor, adoración profética, profecía, palabra de ciencia, siempre el mensaje llevándonos a tener comunión con el Señor, en fin, 100% espiritual. Entonces hacemos un corte, por lo general hacemos un corte, bueno, aquel es muy espiritual, aquel otro no, yo soy muy espiritual porque yo tengo 10, 20 años de estar en iglesia, vengo al culto todos los días que hay que venir al culto, diezmo, ofrendo, etcétera. Pero no tomamos en cuenta algo que es imposible de separar. El Señor dice en 2 de Tesalonicenses 5:23, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. El énfasis de nuestra enseñanza, como dije hace un momento, es todo lo que es espiritual. Y en realidad vivimos a veces con opresiones, con depresiones, con angustia, con enfermedad, con cosas tremendas. Y el cuerpo no lo tomamos en cuenta dentro de lo que Dios ha diseñado, de que vivamos en salud, no solo en salud física, en salud emocional. Y son las emociones que no podemos controlar las que nos llevan a que el cuerpo se enferme. Hoy en día las enfermedades autoinmunes están valga la redundancia, a la orden del día. Aunque seamos intercesores proféticos, pero no nos falta un problema emocional con el que no tratamos, porque no le damos importancia a la parte emocional y muchísimo menos a la parte del cuerpo. Y como decía hace un momento, las enfermedades autoinmunes están a la orden del día en este siglo XXI, y los mismos neurocientíficos, lo que es ahora la programación neurolingüística, todas estas nuevas, podemos decir, ramas mucho más avanzadas que la misma psicología, están dando en el blanco en que la mayoría de las problemáticas de las personas tiene que ver con emociones y que afectan el cuerpo. Entonces podemos, repito, ser adoradores proféticos, predicadores bien ungidos, pero tenemos problemas emocionales con los que no tratamos y a veces, bueno, nosotros, mi esposo y yo, no somos muy diestros en enseñar a nuestra iglesia. Y ahora que estamos también por Facebook, nos damos cuenta de tanta necesidad que hay en las personas. Entonces, hay una universidad en Finlandia que decidió hacer un estudio que se llama termografía, que indica, según sea la emoción dominante en usted, si le hacen una termografía, así aparece un color. Entonces yo le puedo decir, como dijimos en el programa anterior, dígame cómo se siente y yo le diré qué color tiene. Entonces, para empezar, veamos qué son las emociones, de las que habla Gálatas capítulo 5, pero veámoslo así, ¿qué son las emociones? Gloria a Dios, vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué son las emociones? Son sensaciones, son estados de ánimo, tales como la ira, los celos, vea qué cara la de esa señora, el resentimiento, el miedo, la ternura. Son sensaciones y estados
estados de ánimo tan importantes que llegan a causarnos enfermedad hasta la muerte, hasta la muerte. Y amados hermanos, la termografía está siendo ahora muy usada en grandes universidades y centros médicos europeos de los Estados Unidos, porque la ciencia ha despertado, la medicina tradicional, muchísimos, cientos de médicos han despertado a que no es solamente curar un síntoma, curar una enfermedad, es ver la raíz de la problemática, ver la raíz que provoca esa enfermedad, ya sea una enfermedad de tipo mental, y no estoy hablando de esquizofrenia o locura, pero los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, son tema de este siglo XXI. Anorexia, bulimia, todo eso son emociones fuera de control. Y todo esto está requiriendo nuevas técnicas de tratamientos médicos, pero sobre todo un enfoque del poder de la poderosísima palabra de Dios que nos insta, que nos impele a tener dominio propio. El Señor nos dijo, no os he dado espíritu de temor, y el temor es una emoción muy fuerte, una emoción que causa una serie de cosas. No os he dado espíritu de temor, sino de poder, fortaleza y dominio propio. El dominio propio es lo que viene a hacer que tomemos control de esas emociones negativas y no tengamos que enfermarnos. Veamos esta otra nota para ampliar este tema tan importante. Gloria al nombre de Jesús. Hay emociones básicas. La ira, el enojo, el enojo, la tristeza, el miedo. Todas estas son emociones básicas. Gloria a la sorpresa. Aleluya. Emociones básicas que fluyen en todas las personas. Mi amor, la gran diferencia es que una persona que ama al Señor Jesucristo, y como en la Biblia está bien establecido, leyes espirituales, el perdón es una ley espiritual. Claro, absolutamente. Y el perdón nos libra de yo no sé cuántas cosas, porque al perdonar estoy siendo libre de la amargura. Y la amargura... No solamente estamos siendo libres de la amargura, nos desata del pasado, nos desata de la persona a la que estamos atados, a las circunstancias o al recuerdo, ¿verdad? Que nos ata. Nos libera a nosotros, liberamos a la otra persona, ¿verdad? Y se nos quita un enorme peso de encima para venir a vivir una buena calidad de vida. Ese peso de encima es estrés. Y el problema de la falta de perdón es uno de los grandes, yo diría, causantes, detonantes de muchas enfermedades emocionales, ¿verdad? Y no solo emocionales, sino que esas emociones negativas van a repercutir sobre el cuerpo. Claro. Cierto tipo de úlceras gástricas, o sea, están causadas por el estrés de una amargura contra alguien. Piedras en la vesícula. En la vesícula de la úlcera. Exacto. Pero qué tremendo lo que estabas compartiendo, porque cómo están asociadas lo que es las emociones. ¿A qué las asociamos muchas veces? Que no le damos importancia. ¿O cómo las activamos? Ajá. Las activamos con pensamientos,
buenos o malos. Las activamos con emociones o imágenes, digo, mentales. Imágenes, recuerdos. Las activamos con recuerdos o situaciones que tenemos del pasado, ¿verdad? Recuerdos buenos o recuerdos dolorosos, ¿verdad? Entonces, eso activa las emociones, están ligadas a todo esto, ¿verdad? Pero lo más tremendo, y esto tenemos que recalcarlo, que Dios diseñó una buena calidad de vida para usted y para mí. Claro. Dios diseñó la sanidad y la salud divina, pero muchas veces la sanidad no viene porque no sabemos activar las herramientas que Dios nos ha entregado, y la tocabas hace un ratito, el dominio propio. Es ese control que Dios nos ha dado, que es algo maravilloso. Y amados, estamos llevando un programa como estos, orando a Dios para que sea de ayuda a su vida, para que sea de edificación a su vida y para que sea de liberación para su vida. No que nosotros lo hayamos alcanzado todo. No, jamás. No, estamos aprendiendo también y estamos caminando en todo esto. Pero precisamente en el estudio de la palabra, en el estudio de todas estas cosas que nos ayudan a ser mejores creyentes, pues ahí estamos nosotros también, queremos aprender día a día. Exacto. ¿Verdad? Para crecer y para madurar. Porque si hay algo que tenemos que hacer es madurar, crecer en el Evangelio y madurar. Y maduramos cuando tenemos dominio propio de nuestras emociones. Exacto. Que no se conviertan las emociones básicas como tocabas ahora. Ya como vimos la las felicidad, básicas. Sí, como la felicidad, como la tristeza. Es que para nosotros, que amados, no se conviertan en emociones tóxicas. Exacto. Que vengan a enfermar nuestro cuerpo. Es que para nosotros viene siendo hace tiempo una carga de ver tanta necesidad en el pueblo de Dios, tanta separación de matrimonios, tanta depresión, Yo fui, y no me da vergüenza decirlo, fui cautiva de mucha depresión muchísimo antes de estar en el ministerio. Sé lo que es eso, sé el infierno que es eso, pero ya en el Señor, que tengamos que seguir luchando con todas estas cosas, y pensamos que es la oración y hermanos, oren por mí, amén, se ora, pero es que cada persona, cada cristiano tiene que llegar a ver cuál es la raíz de su problema. Y a veces la raíz es emocional, un rencor, una amargura, una tristeza. Veamos lo que son las emociones no básicas. Ya vimos las básicas, veamos las no básicas para ir entendiendo sobre esto. Estamos hablando entonces sobre las emociones, y las emociones tienen color, según científicos. Las emociones no básicas son, por ejemplo, entre muchas, la ansiedad, el desprecio, y usted ve ahí el modo, la vergüenza, el modo o la intensidad de las caras que vemos ahí, la depresión, el orgullo, la envidia, el estado neutral, y podría ser también, como vimos, la falta de perdón y muchísimas otras. Pero ustedes lo tienen en su pantalla, en la pantalla de su televisor, como color de las emociones. No porque se nos ocurra a nosotros, no, sino porque en los estudios que ha hecho una universidad de Finlandia, cogieron un mapa de las emociones humanas. Hicieron un mapa. Hicieron un mapa de las emociones humanas y ellos le pusieron color. Entonces identifican la intensidad de la emoción con un color. Ajá. En las diferentes emociones. Y esto es lo que se llama hoy la termografía, una ciencia que ha sido descubierta y que se está aplicando. Bueno, si lo vemos desde la perspectiva militar, los ejércitos utilizan en las noches unos binóculos para poder ver en la oscuridad. En la oscuridad, son rayos infrarrojos que captan el color, el calor del cuerpo humano. La termografía lo que capta es precisamente las emociones.
Ajá. Y entonces ellos diseñaron ese mapa de las emociones humanas poniéndole también color según sean las O emociones. sea, se refleja el color. Se refleja. Cuando ponen a una persona dentro de esa máquina, como lo hacen ahora para las resonancias magnéticas, que lo meten a uno en un aparato ahí inmenso, cuando los ponen estando una persona bajo depresión, la termografía revela el calor del cuerpo de una persona con depresión. Correcto. Es muy diferente a una persona con alegría, ¿verdad? Entonces, cuando se da esto de la depresión, y vuelvo a como enseñábamos en televisión hace 20 años atrás. Ve, mi amor, Aquí, voy a un segundito. Hablando de depresión, fíjate que tengo un dato aquí, que es importante que lo conozcan los televidentes. ajá, Que solamente en Estados Unidos, se consumen 5.000 millones de tranquilizantes. 5.000 millones de tranquilizantes por año. ahí en esas podemos meter un montón de tranquilizantes, Claro. un quitansiedades, quitapánicos. Claro, imagínate, solamente en Estados Unidos se consumen 3.000 millones de antiinflamatorios. ¿Cuántos tranquilizantes? 5.000 millones de tranquilizantes, 3.000 millones de antiinflamatorios. Y se consumen también 16.000 toneladas, 16.000 toneladas de aspirinas por año. Solamente en los Estados Unidos. Es una sociedad enferma. Pero estoy hablando de los Estados Unidos y qué de todos los demás países. Porque esto de lo que hoy se le menciona normalmente el estrés son las emociones tóxicas que está matando a tanta gente. Y vea usted cómo está enferma la sociedad hoy día. Y estamos hablando de miles y millones de creyentes también. Exacto. El punto es que como hacemos énfasis solo en la parte espiritual, pero encima de eso descuidamos la oración, descuidamos la adoración, la alabanza, la lectura de la palabra a veces no nos, como dice 1 Pedro 2:2, no deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual para crecer. Entonces nuestras emociones de ahí se disparan cual sea la situación que vivimos. Y viene a traer un desbalance físico, emocional, mental. Hace mucho tiempo fue algo que de lo que nos reímos mucho, pero en realidad sí somos. Un pastor tenía 7 días de ayuno, corrido, y estaba hincado orando, y en eso alguien llegó a tocarlo, y donde llegaron a tocarlo se volvió con el puño. Imagínense ustedes, 7 días de ayuno corrido. Tremendo. El ayuno corrido no es nada fácil. Claro, pero no. Estaba concentrado en la oración y tenía un problema de ira. Estaba en ayuno, estaba intercediendo, pero emocionalmente tenía un problema de ira. Y donde alguien llegó y lo tocó, se volvió, pero de una vez con el puño a pegarle a quien... Imagínense, es tan contradictorio, ¿verdad? Y a veces nos pasa así. Oramos, adoramos en el culto, pero en nuestra casa nos domina la impaciencia, nos domina la ira, la depresión, etcétera. O sea, ¿cómo manejamos como creyentes muchas veces un doble discurso? Pues sí, porque no tratamos con nuestras emociones. Y el cuerpo se enferma. Por eso un programa como estos. Exactamente. Por eso un programa como esos. Eso es tan importante, que no solamente aplicamos la palabra de Dios, tratamos de llevarle a usted también lo que la ciencia está descubriendo. La neurociencia sobre todo hoy en día. Que son armas y herramientas que Dios nos está entregando para ver las cosas no desde la perspectiva solamente espiritual, sino de lo que nosotros podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, porque nos ha dado dominio propio. Exactamente. Podemos ver una notita ahí con respecto a qué pasa en el cuerpo. Ay, Jehová. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando las emociones tóxicas nos invaden? Cuando hay un disparador fuerte de una emoción,
mire lo que comienza a suceder. El cerebro produce una sustancia al instante, o sea, mire qué tremendo, cómo hay una comunicación desde la parte afectada hasta el cerebro. Esa sustancia es o sea, lanzada al torrente sanguíneo. Ajá. O sea, inmediatamente esa sustancia es vertida en el sistema sanguíneo. Y esa sustancia viene a ser el cortisol, que es ¿Vos buena. has estudiado mucho sobre el asunto del cortisol? He estudiado, bueno, bastante de eso y de otras cosas más, pero uno se asombra. ¿Qué nos puedes decir del cortisol? No, es que el cortisol viene en exceso, viene a hacer un daño tremendo. O sea, por ejemplo, hay una ira. De ahí sí. Pongo ahí, me enojo. Inmediatamente esta emoción se notifica al y decimos, cerebro. ¡ay, es el diablo! No, el diablo nada tiene que ver ahí, es la parte emocional. Ok, el cerebro entonces activa una sustancia química que es vertida por el torrente sanguíneo que se llama el cortisol. Cortisol. ¿Qué está haciendo el cortisol? ¿Hay un envenenamiento? Hay un envenenamiento. Y por eso es que a veces la gente envejece, si arrugan en un minuto. Bueno, en un minuto no, pero por eso es que nosotros procuramos en todo lo que esté de nuestra parte, que nos cuesta tanto, que nos esforzamos y todo, pero estamos entendiendo y por eso lo queremos compartir con usted. Estamos entendiendo que la risa, aunque hágase las cosquillas, aunque sea usted, pero ríase, que la risa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón también que la paz hay de que Dios, reír? Que todo esto. Y la palabra lo dice que Él me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ajá. Y puso en mí un cántico nuevo, puso risa, porque la risa, la alegría, segregan otras sustancias que se llaman endorfinas. Entonces, las emociones tóxicas, la ira, los enojos, la envidia, la falta de perdón. Y la gente se va pergaminando. Todo esto nos amarga, nos arruga, dispara esa sustancia en todo el sistema sanguíneo que se llama cortisol, que comienza a envenenar el cuerpo, ¿verdad? Que nos roba los años, nos roba la paz, nos roba el tener una buena piel, una buena... Y un hígado sano. Un hígado sano. Pero por el otro lado, en el extremo entonces nos encontramos que la risa, el gozo, la felicidad, mis pies entonces quiere decir que nos produce ¿qué? Endorfinas. Endorfinas. Nos endorfinamos. La endorfina es el calmante natural que Dios ha puesto, más potente que cualquier otro fármaco. Lo produce el cuerpo. Wow. Y eso hace que la persona permanezca fresquita. Es que, hermanos, mis amados. Qué difícil a veces es predicar. En la iglesia de nosotros no, todo el mundo es puras sonrisas. Ah, sí, definitivamente. Pero vieran qué terrible es estar ministrando y son aquellas caras. Pero aquellas caras tan terribles que uno dice, pero ¿por qué en un partido, verdad? De la Champions League, de yo no sé sus equipos allá, gritan y de todo, pero en iglesia es aquella seriedad. Y muchos dicen, es reverencia, aquí somos muy maduros, nadie grite, nadie se ría, nadie haga nada. Bueno, si ese es su pensamiento, ¿qué podríamos hacer en el cielo si lo que vamos a tener en el cielo es una constante alabanza, adoración? Bueno, ok. Hay truenos que salen del trono de Dios. Cierto. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines que cierto, alaban y adoran y exaltan la grandeza de Dios. O sea, hay una constante alabanza y adoración. Aquí lo que estamos haciendo es una práctica de lo que vamos a hacer allá. Todo eso que decís y todo eso lo sabemos y todo eso lo predicamos. Pero ¿para qué esperar llegar al cielo cuando la casa es un infierno? Bueno, entonces quiere decir... ¿Para qué llegar al cielo quiere decir, oiga bien, si tomamos las palabras de mi esposita, quiere decir que podemos tener un cielo en nuestra casa
y en nuestra vida, o un infierno en nuestra casa y en nuestra vida. Así es. Seguimos en el próximo programa con todos ustedes. No estamos hablando de un tema hiperespiritual, pero tiene que ver con el espíritu. Claro. Dios les bendiga. Bendiciones. Y esto es Dios TV. Hasta la próxima. Bendiciones. Chaito. Éxitos en el nombre de Jesucristo. Y recuerda, Dios te ve.